sun smiled back on me from bed. I tried to light. Now I live my life. Oh, I was forced to retreat. Yes. Worries on all sides of my mind. Inside my dark night. In the broom grass I would lie, glimmer in my eye. The sun smiled back on me from victory. I tried to match eternal light. How I live my life. Of course, I was forced to retreat from victory. I set free from victory. I set free. Tongue-tied, I can feel the shadow. Your eyes, I don't know them now. Tongue-tied, and I feel the shadow. Your eyes, I don't know you now. Star, come over and listen. Cut me apart to show what I'm missing. I don't ever know how to hold the weight of my soul and let it go. But I'm falling in my own illusion. I don't know my way back. Tongue-tied, I can feel the shadow. Your eyes, I don't know. Tongue-tied, and I feel the shadow. Oh, I don't know you now. Tongue-tied, and I feel the shadow. Your eyes, tongue-tied.
How do I word this word? Sunlight's word confirms the dawn. How should I word this word? Sunlight's word, the further you go. Go, take a float, letting your wings unfold, but keeping everything down to a minimum. Everything a bit low. Tell them what you know that you know, though. The truth be told, you needed more than you thought, but you're managing, that's how you even now. Oh. Keep on walking that line, a fine line between a wrong and a right. You get yours, I'm gonna get mine. Is that what you signed for? They're feeding you line, keep you on their side. It works every time. What you got to live for? Now you got the whole of the world at your feet, and how much more can you pass yourself around? What you got to live for? Now you got the whole of the world at your feet, but you're still shaking. You need to make up some ground. Go, take a float, letting your wings unfold, but keeping everything down to a minimum. Everything a bit low. Tell them what you know that you know, though. The truth be told, you needed more than you thought, but you're managing, that's how you keep it down. Oh. Bueno, buenos días otra vez, chicos. Tenemos 21 participantes, ya le di entrada a todos. Entonces vamos a retomar. ¿Alguna inquietud que les haya surgido de las cosas de las cuales hablamos esta mañana? ¿Alguna duda o pregunta? ¿O continuamos? La pueden escribir por el chat, pueden alzar su manito, pueden participar. O si no hay nada más que decir respecto a esos temas, entonces coloquen por favor el número 0. Coloquen el 0 en el chat para saber que todos vamos bien, todos estamos entendiendo. No se preocupen si tienen una pregunta, por tonta que les parezca, no hay ninguna pregunta tonta. Ustedes ya saben esa frase que todos utilizamos, los profesores sobre todo, más tontos son los que no preguntan, entonces no hay ninguna pregunta tonta. Por favor, vuélvanme a colocar su nombre completo en el chat para que quede la asistencia de esta sesión. Si son tan amables, colocan su nombre completo y vamos a seguir con los otros conceptos. Les voy a compartir mi pantalla en este momento.
Bueno, en la presentación habíamos quedado acá, habíamos terminado todas las etapas según Freud. Como les estaba diciendo temprano, pues Freud solamente se centró en las primeras etapas de vida hasta los 12 años. Él no hizo énfasis en el resto porque para él le llamó las etapas psicosexuales, o sea, lo que se relacionaba sexualidad y la parte mental, psíquica y emociones. Cuando nosotros hablamos de psico, P-S-I-C-O, psico, quiere decir mente. Y a través de, cuando nosotros entramos en ese mundo de la mente, entramos en el mundo de los pensamientos y de las emociones. Nosotros no podemos hacer como un corte de, allá en el cerebro de la persona o en el cráneo, cortarlo, levantar la tapa de los sesos y mirar qué tipo de emociones tiene la persona, porque eso solamente se observa en las conductas de las personas. Si alguien parece tranquilo, si alguien sonríe, entonces yo empiezo a leer que esa persona está eh, de pronto tranquila y está tal vez feliz o está alegre o tiene una situación adecuada. Cuando yo veo que una persona, su manera de expresión es alegre, pero al mismo tiempo como que tiene una mirada desconfiada, entonces yo empiezo a pensar de pronto, esta persona no se ve tan confiable, siento como algo raro, algo extraño, no me parece que sea como muy pura su expresión. Y cuando yo veo a una persona que de pronto está con los ojos agachados hacia abajo, está serio, no hace contacto visual, entonces yo empiezo a darme cuenta y de pronto a observar tal vez esta persona esté triste y a preguntarme si le pasa algo. La única forma de ver las emociones es a través de la expresión no verbal de las personas, es decir, del cuerpo. Entonces, ¿eso qué nos indica a nosotros? Que para poder leer al otro, yo tengo que ser muy perceptivo y debo ser muy visual. Cuando les hablo de la palabra perceptivo, es el ejercicio que hicimos ahorita, el campo visual que yo tengo y estar observando a ese otro. A veces cuando solo me centro en mí, de pronto hablo solo de mí, cuando solo me parece importante lo que soy yo, me pierdo de la otra persona y los demás están para enseñarnos. Entonces, bueno, Freud hizo como esta distinción en ese aspecto psico, mente, emoción, sexual, y lo relacionó con la parte sexual. Todas las cosas que iban ocurriendo a nivel físico, cómo se relacionaban con esa parte psicológica y eso cómo iba construyendo nuestra personalidad. Este señor fue el que hizo toda esa teoría de la cual yo les hablaba, del consciente, el subconsciente y el inconsciente. Todos en nuestra estructura de personalidad tenemos estas tres partes. El consciente es cuando estamos en estado de vigilia, con los ojos abiertos y estamos concentrados en todo lo que nuestros sentidos nos comunican de afuera hacia adentro. Y podemos estar pues atentos dándonos cuenta. El subconsciente, les voy a poner como un ejemplo, es como un puente entre el inconsciente y el consciente. Entonces, hay muchos procesos que nosotros podemos hacer, por ejemplo, los psicólogos que se han dedicado a hacer esta parte de psicoanálisis de la cual nos habla Freud y que ustedes habrán visto que a veces la gente dice, y el psicólogo sí tenía diván, diván es como un sofá especial donde la persona está semiacostada, no está acostada totalmente como en una cama, está un poco levantada. ¿Para qué es eso? Para que la persona entre en ese nivel subconsciente y pueda acceder al inconsciente y pueda hablarme del inconsciente. Entonces, a través de la respiración, de unos ejercicios de respiración, yo puedo ir llevando a esa persona hasta que me hable de sus recuerdos más allá, más profundos, a través de unos ejercicios que se pueden realizar. Yo he hecho eso, me lo han hecho a mí cuando estaba estudiando y cuando me estaba especializando en psicología clínica, y yo accedí más o menos hasta que yo tenía unos 5 meses de edad, accedí a mi inconsciente. Se hacen unos ejercicios de respiración y le van a uno dando unas indicaciones acerca del cuerpo, de ciertas cosas, de ciertas pautas, y uno cada vez va más atrás. Inclusive a nivel inconsciente uno puede ir unas generaciones atrás si quisiera hacerlo. Yo no llegué hasta allá, no lo podría decir que fue posible en mí, no lo sé,
pero en la teoría nosotros los psicólogos nos han enseñado que yo puedo acceder a, inclusive a la etapa de la gestación, cómo era, e inclusive a unas generaciones atrás para darme cuenta, porque como yo genéticamente estoy cargado, el 50% que es Eliana Cárdenas es mi papá y el 50% que es Eliana Cárdenas es mi mamá. Y a través de mi mamá y mi papá están nuestros antepasados y así mis abuelos, mis tatarabuelos y así hacia atrás. Entonces, pues quería que supieran como esto de estas dos teorías que hay de Erik Erikson, que se utilizan todavía aún, han pasado quizás, bueno, Freud sí es como de los años 40, 50, inclusive 60, y él tuvo una hija que se llama Ana Freud, y Ana Freud siguió también su legado, entonces ella es una persona que amplió más los conocimientos del psicoanálisis, y hay otros psicoanalistas que también siguieron esta línea. Y Erik Erikson es como también a la par, como de la misma época, y ha sobrevivido todo este conocimiento, unos 70 años más o menos, y así hemos aprendido la parte de psicología. Hasta el momento, dudas, preguntas, aclaraciones, alguna cosa que ustedes quisieran saber. ¿Todo está bien? Hay una cosa, permitir que los... Sí. Chicos, prueben sus micrófonos porque yo no sé, yo como que le había dado silenciar a todos y de pronto si alguien quería hablar no me podía hablar, creo. ¿Ya? Ah, sí, ya ahí escuché a alguien. Sí, Permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Creo que a todos los había callado. Discúlpenme. Bueno, entonces aquí hay una pregunta de Mayerly o algo que dice Mayerly, pero, no, mentiras, es por el WhatsApp. No puedo leer. ¿Alguno tiene dudas o preguntas? Listo, es que comparta el link de la grabación. No tiene. doctora, buenos días. Buenos días, Fabián. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Su merced, ¿qué tal? Bien. Doctor, te quería hacer una Bueno, me pregunta. alegra. Gracias. Los celos hasta cierta parte, ¿qué son buenos? Y si se puede pronto tener como una terapia sobre esas inseguridades, porque pues los celos es ser una persona insegura, creo yo, ¿sí? Los celos son una situación que se presenta cuando la persona tiene inseguridad hacia, ni siquiera es hacia su pareja, es hacia sí mismo. Cree que no es lo suficientemente atractivo o algo ha generado esa circunstancia. Por ejemplo, puede ocurrir que haya habido un caso de infidelidad, que esté resuelta, que la persona ya no hubiera vuelto a engañar ni nada de eso, pero a pesar de eso la persona no ha podido volver a confiar. Entonces, pues para eso se recomienda un proceso de psicoterapia porque hay que trabajar es en el proceso de confianza, sobre todo de la persona más allá que de la pareja, para poder realizar eso. Los celos no son nada buenos, nadie debe sentirse orgulloso de sentir que tiene celos. Hay cosas más agradables como hacer sentir bien al otro y decirle todo el afecto que uno le puede tener, por qué es tan importante uno, por qué lo eligió, por qué decidió que esa es su pareja, por qué quiere compartir muchos años de su vida. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros nos hemos creado en una sociedad donde a uno le enseñan que hay un sistema de creencias frente a las relaciones de pareja en que una relación de pareja tiene que durar toda la vida y sobre todo a nosotras las mujeres nos han inculcado que debemos buscar hijos y matrimonio y el matrimonio es para toda la vida. Eso ha generado una situación de sufrimiento, porque cuando un matrimonio no resulta o una relación de parejas fallida y se termina,
Entonces la persona entra en un estado de frustración muy grande y siente que ha fracasado, se culpa, siente errores y muchas cosas de esa índole. Los celos también se producen porque a través, ustedes escuchan las canciones, vallenatos, merengue, bueno, mucha clase de música. No les digo de reggaetón porque en el reggaetón pues más Solo bien perreo. incitas a tener relaciones sexuales y exacto, solo perreo. Pero hay canciones románticas, todo eso que hablan de sin ti no puedo vivir, tú eres solo mía, tú eres solo mío y un montón de cosas. Las personas no son de nadie, ni siquiera los que tienen hijos lo saben, ni siquiera los hijos son del papá y la mamá. Los hijos tienen un proceso, crecen y tienen que buscar su propio camino. Entonces, es esa situación de apego. El apego es normal cuando uno es bebé y es niño hasta cierto punto, pero después hay un nivel de autonomía donde uno empieza a desprenderse. Y cuando las personas son adultas y sienten que no pueden vivir sin su pareja, es porque tienen muchos vacíos en su interior y buscan la felicidad fuera de sí mismos en otra persona. Hay gente que busca la felicidad en las drogas, hay gente que busca la felicidad y es alcohólico, hay gente que busca la felicidad de pronto en sus creencias religiosas y se vuelve fanático independientemente de la religión que practiquen y todo gira en torno a eso. Todo extremo es vicioso, todo extremo es dañoso para el ser humano. Entonces, nosotros no podemos estar buscando la felicidad en otras personas y fuera de nosotros. La felicidad está dentro de nosotros. ¿Y cómo está? ¿Cómo es eso? Pues en la manera en que yo sepa qué me gusta y qué no me gusta, qué me agrada y qué no me agrada. Todas las cosas que yo empiece a identificar en mi temperamento y en mi carácter y que formen mi personalidad, ahí es donde yo puedo encontrar como ese principio, clasificar y decir, esto es lo que a mí me hace feliz. Si a usted no le gusta el chocolate, pues seguramente que el día que a usted le dan de desayuno chocolate, usted se siente triste porque usted dice, ah, me dan esta vaina y ya saben que no me gusta. Entonces esa no es felicidad, pero si a usted le encanta el chocolate y hacía como una semana no hacían chocolate y le sirven el chocolate, pues usted se va a sentir muy agradado toda esa mañana, decir, ay, qué rico, después de que se toma su chocolate se siente contento. Hay gente como yo que tomamos café todo el tiempo porque nos gusta y sentimos placer. Y después yo, por lo menos después de almorzar, si no siento que tengo una taza de café, empiezo, no sé si es psicológico que me dice la idea, pero empiezo a sentir mucho sueño. Y eso para mí es un placer. Y hay gente que he escuchado que me dicen a veces, ay, yo no sé usted cómo puede tomar tinto todo el día y por la noche no le da sueño. Ya son cosas que uno ha tomado decisiones. Con este simple hecho que les estoy comparando el chocolate, el café, pero hay otro tipo de decisiones como por ejemplo elegir pareja o no tener pareja durante un tiempo. Entonces nosotros a veces no hacemos y casi siempre no hacemos elección de pareja de manera consciente y por eso a veces cometemos tantos errores. ¿Cómo uno elige su pareja? Pues de acuerdo a su proyecto de vida. Si a usted le gusta hacer deporte, ¿para qué se mete con alguien que no le guste? Que sea sedentario. Ay, Pues no va a Dios. ser feliz. ¿Sí? Entonces, si Entonces, usted, ¿qué les digo? Dime, ¿y uno cómo hace para ayudarle a dime esa por ahí. persona a que no sea celosa, a que confíe en uno? Pues nunca me ha pillado en nada, pero entonces, si voy al gimnasio, Nunca me ha pillado. pelea. Si salgo a montar bicicleta, pelea. Pero es la persona que no le gusta el deporte porque yo la he invitado. Vamos, le compro una cicla, a mí no me compre que yo no quiero. Vamos al gimnasio, no, yo salgo muy cansado, yo por allá no voy. O sea, yo la he querido vincular a mi estado porque pues yo soy deportista. Yo toda la vida me ha gustado mi deporte. Y entonces yo la he querido vincular y no, pero siempre me pelea y hemos tenido unos agarrones, que por qué, que por sí, que por qué fue ella, que por qué no fue. Entonces yo voy a montar bicicleta, apenas tomo la foto, la pongo de estado, a veces salgo solo. Entonces es una pelea y no sé cómo, Santiago, no sé cómo ayudarle. La verdad no sé cómo ayudarle, pero hemos tenido unos problemas pues grandecitos. Pues tú Entonces no no le sé. puedes ayudar porque tú ya has hecho lo posible, la has Y yo, invitado. Yo en la primera parte dije, no, pues invítela a hacer deporte, invítela, cómprale una bicicleta, pero usted ya lo ha no, eso hecho. Entonces, ya lo he hecho. ¿qué toca hacer? Pues invitarla a que hagan un proceso de psicoterapia. Eso es lo único que hasta ahí que un tercero de pronto le diga o le colabore con esa parte, porque así una relación de pareja lo que hace es desgastarse.
Cuando una persona es muy celosa y no permite que el otro sea feliz, porque al otro le gusta salir, montar bicicleta, hacer deporte, ir al gimnasio, tiene otro tipo de actividades, pues la persona se va a empezar a sentir cohibida y siempre como, ay, no, pero pues no ¿Y puedo sabe hacer qué es lo esto más porque, triste? si no, Que me ve señor. barriga y me dice, uy, esa barrigota, pero entonces no colabora tampoco. Entonces, no sé. Entonces, le da muchas cosas con muchas calorías en la comidita, ¿será? Que si Entonces yo fuerte le hace digo, gimnasio. entonces yo le dije a ella, yo no voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta, pues porque usted no se ponga brava, pues póngase brava, porque qué más. Pero la verdad me está formando un problema. Entonces no sé si es que sacar una, ¿usted qué me recomienda? Sacar, no sé, una terapia de pareja o qué, no sé, ¿con quién? Sí, esa es la solución. Ah, bueno, aquí tiene la psicóloga. Si le interesa, yo con todo gusto les puedo colaborar. Entonces, no creo que haya como posibilidad por lo que le digo. Yo le diría, invítela a hacer lo que a usted le gusta. O si no, dígale, mi amor, ¿qué le gusta a usted hacer? ¿Qué es lo que más le gusta? Ah, no, que ir de compras. Camine a ver, vamos los dos. Y la acompaña. Y mira a ver, y usted le encuentra el disfrute. ¿Qué más le gusta hacer? No, que ver una película. Y así sea, no sé, que a usted no le gusta de pronto mucho el romance, sino más, no sé, la acción, la comedia. Bueno, listo, vamos a ver una película que a mi esposa le guste y así todo el tiempo para que, pero en realidad esa persona tiene que entender que el problema no está en la otra persona, sino está en ella misma porque tiene una inseguridad y tiene un temor. Es la gente cuando es celosa siente que no es suficiente para el otro y ve a las demás mujeres como una amenaza. Las ve y siente, ah, yo no soy tan alta, ah, yo no soy tan, no sé, tan guapa, no tengo el cabello tan largo, no sé hacer esto y de pronto eso sí le gusta a mi esposo. Ella no puede desaparecer el universo por tenerte a ti en una cajita de cristal y como que tú eres intocable. Las demás personas existen y en este momento, si ustedes tienen muchas dificultades por eso, si pelean constantemente, pues es el momento para poder entrar en un proceso terapéutico y resolver todo eso, porque después es muy tarde, después ya de pronto desaparece el afecto, porque usted ya se siente tan cansado de esa otra persona, pues que el afecto empieza a desaparecer. Entonces hay ejercicios que uno en terapia les deja de confianza, pero sobre todo el proceso, más allá que sea proceso de pareja, si la persona tiene celos y son celos infundados, porque hay celos que sí son fundamentados, si la pareja es coqueta, si le encuentra cosas dentro del celular, charlas, fotos, cosas de esas, pues esos son unos celos fundamentados. Pero cuando no están fundamentados porque usted no tiene nada con nadie, entonces el problema no está en usted, sino en la otra persona que tiene su autoestima no está fuerte. Eso es lo que pasa. Aquí Nidia Parra me dice, el café puede ser una adicción, por ejemplo, si el doctor lo prohíbe. Lo que pasa es que cada uno de los seres humanos buscamos como cosas que nos agraden, cada cosa que nos agrada. Si a uno le prohíben el café porque eso hace que se ponga la tensión muy alta, entonces seguramente sí tiene un problema, una dificultad, porque si se lo prohíben y eso va en contra de su salud, pues toca empezar a manejarlo de otra forma. Yo sí algo que les recomiendo como psicóloga y esteticista que soy es cuando ustedes vayan a hacer un cambio en su alimentación, nunca la hagan radical. Es decir, no, que les dicen que tiene que dejar de consumir, yo qué sé, la comida con sal y que le tiene que quitar la sal. Eso se tiene que hacer gradual porque si no usted se va a sentir todo el tiempo triste, frustrado y castigado y va a ser muy difícil entrar en otra dinámica donde usted se vuelva más saludable. Entonces, por eso aquí le dicen Fabián que mucho tamal, por eso usted tiene barriga, según eso. Aquí le están diciendo en el chat. No, no, señora. Es como decir que un panadero come pan, se cansa del pan. Los hago muy ricos, ¿Sí? pero no, ¿No? no. ¿No? ¿Y si sus compañeros sí le han comprado los tamales? ¿Sí le Sí, encargan? sí, Sarita, Laura, Doreli, pues creo que ellas se retiraron, pero sí, la señora Claudia, mejor dicho, es una fiel cliente. Sí, varios. Ah, bueno, qué rico. Bueno, me alegra mucho eso. Bueno, voy a continuar, si no hay más preguntas, entonces voy a continuar
con la clase. Aquí estamos viendo nuevamente la diapositiva, pero voy a pasar a la siguiente. Bueno, entonces ya para cerrar, espero que ustedes hayan entendido lo que les estaba explicando de las etapas del ciclo vital y adicional a las etapas del ciclo vital, entonces están las etapas psicosexuales de Freud y con respecto a esto de los tres cerebros. Esto es como un resumen muy resumido como tal esta diapositiva que tiene que ver con qué, con que el primer cerebro que ustedes lo ven ahí como en un color naranja más o menos, como rojizo, ustedes ven ahí el dibujito que va linkado, es como alguien que empieza a correr, porque es el cerebro que está alerta todo el tiempo, el que nos permite la huida, el que hace que nosotros comamos y sintamos hambre y en fin. El segundo cerebro es el de las emociones y el tercer cerebro es el que toma las decisiones y reflexiona. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto, siempre empiecen a pensar. No es fácil al comienzo, cuando uno tiene, digamos que aprende algo, si le interesa mucho, no es tan fácil como ponerlo en práctica todo el tiempo. Pero la forma sí es que ustedes lo hagan, otra vez vuelvo y les digo, consciente, párense allá fuera de la piscina, no se queden dentro de sí. ¿Para qué? Para que ustedes empiecen a darse cuenta con qué cerebros que yo estoy en este momento actuando, de qué manera es que me estoy mostrando ante los demás. Sería más asertivo si yo no actúo desde mi piloto automático y pienso mejor las cosas. Las personas que tenemos el defecto, y lo digo tenemos porque yo soy a veces impulsiva, y cuando uno es impulsivo, a veces dice cosas de las que después se arrepiente cuando está acalorado, cuando está molesto por algo, a veces dice cosas y con sus palabras puede herir a los demás. Entonces, sería muy interesante que nosotros entremos en esa dinámica de hacer una pausa. Miren, la forma que utilizan las culturas orientales para poder entrar en estas dinámicas más reflexivas y que también ahora no solamente la cultura oriental, sino la occidental está entendiendo que es necesario, es a través de la respiración. Entonces, nosotros ni siquiera a veces hacemos conciencia de la respiración. ¿Qué hacemos? Respiramos por respirar, hacemos las cosas tal cual como ocurren y pasan y suceden y ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera a veces vemos el cielo, vamos por la calle y ni siquiera miramos hacia arriba qué hay si no andamos en ese piloto automático que les digo. ¿Cómo ven aprender a respirar? Así como yo les hice ese ejercicio donde fuimos a ver el primer beso de amor que teníamos. Entonces ustedes van a respirar y vuélvanlo a recordar allá donde estén sentaditos. Uno respira en 3 o en 4. Entonces toma aire en 3 en 4. Cuenta en su mente, lo estoy haciendo yo en este momento, y exhala por la boca en 7, o exhala por la nariz y a veces no alcanza el 7, entonces en 6. Pero eso hace que sus neuronas se oxigenen y usted pueda pensar mejor. Y entonces pase de su piloto automático al cerebro que lo controla y lo frena. Quiero hacer como un paréntesis, unas comillas, no sé, un comercial, se diría. Imagínense que desde que yo estaba en embarazo de mi hijo Juan Andrés, que ya tiene 9 años, conocí el tema del yoga. Yo tenía muchas prevenciones hacia eso porque pues mis creencias son primero católica por mi familia y con los años, en el 2012, me volví cristiana. Y bueno, empecé a conocer cómo era el tema de todo esto desde la concepción de la iglesia cristiana y aún todavía soy cristiana. Y entonces cuando empecé a tener este acercamiento hacia el tema yoga, pues al comienzo no sabía mucho, pero por mis creencias católicas era como que eso es como algo raro y eso, quién sabe, pero entonces empecé a tener como ese contacto porque en psicología transpersonal uno habla de muchas cosas que tienen que ver con meditación, con yoga, con mirar hacia adentro de uno, en fin. Y entonces, para que yo pudiera aprender más, tenía que hacer esos procesos, biodanza, bueno, una serie de cosas que implicaban romper muchos sistemas de creencias y muchos paradigmas.
O sea, cosas que uno tiene fijas en su vida y en su mente porque las ha heredado. Entonces, empecé a tomar mis clases de yoga por el embarazo porque yo estaba en mi academia de baile y cuando dije que estaba embarazada en la academia me prohibieron las clases porque los saltos podían provocarme un aborto, ¿sí? Las vibraciones y todo eso, entonces me prohibieron el baile. Entonces yo paré con el baile, me metí en el yoga. Era un mundo nuevo para mí, lo exploré, me gustó, pero pues no entré tampoco así como que uno diga, uy, cómo me encanta el yoga. Y estuve un año en eso y después lo hacía muy ocasionalmente, por ahí hacía yoga ¿qué les digo yo? Una vez al mes, no más. Hace 3 años retomé el yoga y lo convertí en algo para mi vida. Y pues en el instituto, el profesor Elmer daba las clases de yoga desde que yo estaba en embarazo de Juan Andrés y todavía las seguía dando hasta hace poco cuando empezó la pandemia. Entonces yo asistía a yoga 2 veces en la semana y me sentía diferente y me siento diferente. Entonces, si ustedes quieren, si a alguno le interesa el tema de tener esta experiencia, ¿qué hace uno? Hace ejercicios con el cuerpo y los hace consciente la respiración, hace consciente las posturas del cuerpo, hace una serie de ejercicios que van liberando ciertas emociones, ciertas tensiones, y después de los ejercicios entra en una dinámica que el profesor lo pone a uno a, a, a relajarse. Se acuesta uno, cierra los ojos y él le va diciendo varias cosas, así como el ejercicio que yo les hice, hasta que ustedes se sienten nuevos. Yo tengo una bonita experiencia con eso. Si alguien quiere hacer su clase de yoga, me dicen, esta noche a las 7 de la noche hay clase de yoga, no tiene ningún costo, es gratuita, el profesor Elmer las está dando de manera gratuita. Y si ustedes de pronto encuentran una tranquilidad en eso, al menos, digamos que, ¿qué les digo yo? Experimentenlo. En una clase esta, si no, solamente hasta que el profesor de pronto se conecta y quiere verle a uno la cara, pero desde el inicio uno está con la cámara apagada, el audio también está apagado y bueno, él empieza a explicarle a uno los ejercicios y eso, luego lo que hace es la relajación y al final de la clase pregunta si hay preguntas precisamente que si algo está bien o mal o qué inquietudes le surgen, es muy interesante. Si a alguien le interesa, entonces escríbame al WhatsApp, a mi WhatsApp personal o al de la coordinación y yo les doy la dirección. Es para entrar con, no sé hoy si es con Zoom o con Skype, ya les digo, por si acaso. Quería decirles esto desde el lunes y después se me pasó. Ya les digo, hoy la clase de yoga es por Zoom. A las 7 en punto de la noche. Uno se conecta como faltando 5 minutos y el profesor manda el link. Bueno, entonces ahí les dejo la inquietud por si quieren aprender como esos procesos de tranquilidad. Yo, ¿por qué me ha amañado tanto? ¿Por qué me gusta tanto el yoga? Porque, como les digo, soy una persona impulsiva. A veces ando en piloto automático y tengo ese error, aunque yo soy una persona muy afectuosa y tengo capacidad reflexiva. A veces ando muy de afán, muy rápido, todo se me va pasando. Entonces, esto me ha hecho ser una persona más consciente y más tranquila. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si alguien en algún momento quiere hacer una intervención, me lo dicen o me interrumpen. ¿Alguna duda, alguna pregunta por acá aquí hay una pregunta. ¿Cómo los celos conllevan a la agresión física o psicológica? Bueno, pues el tema de los celos lleva a que uno se vuelva agresivo en la medida en que se vuelve algo irracional y que yo estoy actuando desde mi primer y segundo cerebro. Entonces soy una persona impulsiva, no admito que mi pareja vea, mire o tal vez salga al mundo exterior y esté en interacción con otras personas. Y entonces como no tengo la posibilidad de controlar al otro y ninguno tenemos la posibilidad de controlar a un otro, lo máximo que hacemos es con los niños y llega un punto en el que ellos toman decisiones también.
Entonces, como no tenemos esa posibilidad, entra nuestra parte de impulsividad, nuestro primer cerebro, el reptil, y quiere matar. Entonces, agredimos a la otra persona, maltratamos, hacemos cosas ya de orden físico, entonces es por esa situación. Yo vuelvo y les repito, la única forma de trabajar esta parte de los celos, si son no fundamentados, si la otra persona no da motivos, es en psicoterapia. La pareja no le puede ayudar, es muy complicado porque la pareja está implicada dentro de la historia. La pareja es el motivo de eso que para el otro es un símbolo de miedo, de ansiedad, de algo terrible. Entonces la pareja es muy difícil que le ayude. Toca un tercero que les ayude y pues debe ser una persona que tenga el conocimiento porque pues cualquiera, como yo les decía en algún momento, tiene la capacidad de dar consejos. Los psicólogos no damos consejos, los psicólogos acompañamos en un camino y le preguntamos mucho a las personas qué es lo que quieren para su vida, cuál es la idea, cómo es que eso le genera un problema, cómo es que eso se convierte en algo negativo para él y a través de todas esas preguntas empezamos a algo que se llama limpiar el contexto, ¿sí? Hagan de cuenta que está un bosque así con marañas, con árboles feos, como todo eso, y entonces usted está perdido. Entonces el psicólogo lo que hace es aparecer en ese camino, en ese bosque, y le ayuda es que este árbol no me deja ver, venga, yo le ayudo a talar, venga, quitemos esto de acá, venga, hagamos un camino y encontremos por acá, y lo va acompañando en ese proceso hasta que usted ponga su bosque bonito y todo esté bien y usted pueda ver claramente y pueda tomar unas decisiones más asertivas para su vida. Eso realmente es lo que hacen los psicólogos. Más allá, lo que hacemos es un proceso y somos nuestros roles de facilitadores, de ayudar a propiciar un ambiente pertinente para las personas. Dice, perdonar una infidelidad no es volver a algo repetitivo, porque el que es infiel vuelve a repetirlo otra vez, es mejor dejar esa persona. Bueno, pues uno toma decisiones frente a eso cuando una persona es infiel. Puede ser que esa persona haya sido infiel por las circunstancias y que en realidad no sea porque el que es infiel es infiel. Sencillamente estaba mal nuestra relación de pareja. Generalmente cuando hay una infidelidad se produce porque la relación de pareja no está bien. Y también puede ser que por las mismas circunstancias que se estén presentando uno sienta atracción hacia otra persona o estar mejor con otra persona y no es capaz de decirle a ese otro que las cosas se van a acabar. Igual, a veces los seres humanos también tomamos unas decisiones hasta no sentirnos seguros, como que yo soy infiel, me estoy metiendo con esta persona, pero yo no dejo aquello porque pues qué tal que esta persona no me dé lo que yo necesito, ¿sí? Y actuamos mal, porque en realidad a la hora de ser infieles a un tercero, a mi pareja, me estoy siendo infiel a mí mismo, estoy fallando a mis valores y a mis principios, a lo que yo tengo o a lo que a mí me han enseñado en casa, que es lo pertinente y lo adecuado. Lo adecuado es, si yo no me estoy sintiendo bien con mi pareja, empezar a cortar y a tomar decisiones casi que definitivas si ya es que no voy a tener más esa relación, alejarme y ahí sí encontrar de pronto otra persona, pero cometemos el error de inmiscuir a otra persona dentro de nuestra relación de pareja y eso genera un sufrimiento en la pareja actual. Entonces, a veces es importante que uno sí pueda hacer ese proceso de perdón, pero uno tiene que preguntarse en realidad y perdonar es observar las cosas de una manera que a mí ya no me hagan daño. Si ustedes consideran que son capaces de hacer eso allá en su interior, hablando con ustedes mismos, dándose cuenta, pues tienen esa capacidad de perdón. Pero si ustedes ven que no y que pueden arreglarse con la persona por ratos, pero después, pero es que usted se acuerda cuando me hizo, pero es que usted y eso a mí no se me olvida, eso va a ser un infierno. Es mejor cortar con esa relación. Dice, los padres también pueden bajarle el autoestima a sus hijos inconscientemente. Claro, nosotros somos víctimas de víctimas, así se llama
Nosotros a veces no hablamos con nuestros papás de cómo fue su infancia, como hasta los 10 años. Si tuviéramos la oportunidad de hablar con ellos, seguramente nos contarían muchas historias difíciles. A mí, una paciente me contó acerca de, o sea, cuando hicimos este proceso, estábamos trabajando en su autoestima y una paciente me contó acerca de las circunstancias que había vivido su mamá y que al mismo tiempo la maltrataba. En una de las sesiones yo le pregunté, ¿usted sabe algo de la infancia de su mamá? Porque me decía, esa señora, esa progenitora que tengo yo, que lo único que ha hecho es maltratarme, golpearme, decirme cosas horribles. Entonces entramos en la dinámica de, bueno, ¿tú sabes algo acerca de la historia de tu mamá antes de los 10 años? ¿Alguna vez te comentó algo? Me dice, sí, me comentó que su papá la golpeaba, la cogía de un pie y la amarraba a una viga de la casa en el patio y le daba cinturonazos, que a veces la metía entre la alberca con agua fría, la sacaba y le daba cachetadas y volvía y la hundía como para ahogarla. Que una vez ella se gastó unas vueltas comprando algo que era para ella, unos hilos, algo así, porque le gustaba coser. Entonces le puso las manos en el fogón y casi le quema los dedos porque no se debía robar. Entonces, cuando ella me relató como toda esa historia y esa situación, yo le dije, ahora entiendes un poco por qué tu mamá ha hecho esto. A nivel inconsciente, ella lo ha hecho en piloto automático sin darse cuenta. Entonces, pues entró en un proceso de llanto porque todo el tiempo le tenía mucha rabia a su mamá y lo que hay que, es que en ese sentido perdonar, porque nosotros somos víctimas de víctimas. En la infancia no podemos hacer mucho con lo que los papás nos dan. Hay papás que son muy cariñosos, afectuosos, en fin, pero también hay papás que son agresivos, que dicen cosas maltratantes y que todo el tiempo están culpando a los hijos por cosas tontas, ¿no? Como que usted rompió eso por su culpa, usted me lo tiene que pagar, usted me debe, es que este chino mugroso y un montón de cosas como de esa índole. Y eso es en piloto automático. Son las mismas voces de sus papás repitiendo lo mismo. Fabián. Doctora, es lo que yo le decía hace como 2 clases, que es la cadena. Muy pocas personas rompen esa cadena del maltrato, de la violación. La señora, la historia que usted nos cuenta, la señora fue maltratada por su papá y ella está maltratando a sus hijos de pronto de otra forma, pero es maltratadora. Posiblemente esa muchacha con la que hizo usted a sus hijos los va a maltratar si no rompe esa cadena. Entonces es como una cadena. Eh, y hay otro porcentaje que también la pobreza da mucho maltrato psicológico, físico. Entonces también hay que entender también la parte como el dinero en esas familias. Porque pues yo me crié en una familia demasiado pobre y el maltrato era demasiado también. Entonces, pero era más que todo era por la preocupación, porque no tenía, porque lo rompí, porque lo dañé. Y eso, o sea, como que se mezcla todos esos sentimientos y da mucho maltrato. Pero muy pocas personas rompen esa cadena, la rompen. ¿Sí? A mí me criaron en un régimen durísimo de grosería, de maltrato, de correa, de mejor dicho. Y yo a Santiago tiene 6 años, nunca le he pegado. ¿Sí? Y yo no quiero, o sea, como que él viva lo que yo viví. ¿Sí? Yo siempre, antes de tener a Santiago, yo dije, yo tengo que ser un papá diferente. No ser alcahueta, pero tampoco ser maltratador. Que él se críe en un ambiente como se deben criar los niños, feliz, y no tenga. Y yo soy consciente también porque pues, a mí me gusta averiguar mucho sobre cómo criar los hijos, cómo orientarlos. Y los primeros traumas de un niño vienen de su casa, de su mamá y su papá. Es que usted sí traga, es que usted sí está gordo, es que usted sí es bruto, es que usted no sabe, y eso psicológico es para toda la bendita vida. Un niño se cría feliz o se cría con traumas, pero es de la casa, de nadie más. Seguramente tú has hecho ese cambio porque tú te diste cuenta que era muy doloroso para ti y no le haces a Santiago lo que te hicieron a ti. Aunque uno a veces ya no maltrata físicamente, puede ser que con algunas palabras
exprese cosas y repita las mismas voces de sus padres. Les voy a explicar algo que es muy importante ya que tomaste la palabra y ya la persona también por aquí era Claudia Ospina la que estaba preguntando y Ivonne Montealegre. Entonces, en esa parte del maltrato al mismo tiempo inconsciente, nosotros generamos unos pensamientos, ¿cierto? Que es lo que les he repetido todo el tiempo. Imposible que esto no se les vaya a quedar. Es lo primero que pasa dentro de nuestro cerebro. Y los volvemos como, o sea, los demás pueden percibir lo que pensamos cuando lo convertimos en palabras. Han escuchado esto que es bíblico y dice, las palabras tienen poder, ¿sí? Esa frase también que me escribió Lice en la mañana, de la abundancia del corazón hablan las palabras, eso mismo tiene que ver con eso. Eso, perdón, habla la boca. Nosotros hacemos elecciones de creer o no creer en ciertas cosas. Cuando somos muy pequeños, pues es lo que nos dicen. Si esto es blanco, es blanco. Si los papás nos dicen que es blanco, uno dice, eso es blanco. Si el profesor, y pónganse a pensar cuando uno tiene 5 o 6 años y el papá le dice, no, venga, yo se lo enseño a hacer así. No, porque mi profe me dijo y que es así, o sea, ¿por qué? Porque esa otra persona se convirtió en algo significativo. Pero cuando nosotros ya estamos en la etapa en la que estamos en nuestra vida, en la adolescencia, empezamos a hacer elecciones y tomamos decisiones. ¿Cómo se ve todo nuestro pensamiento en la acción, en las experiencias que hemos tenido en la vida? Y esas experiencias son las que nosotros hemos ido creando, digamos, el pensamiento está en el presente y las experiencias que nosotros vamos generando a través de esos pensamientos van creando el futuro que nosotros tenemos. Y hay como una brecha en la mitad que tiene que ver con esa energía subconsciente o inconsciente que nosotros tenemos. Y cuando nosotros llevamos eso al consciente, como de pronto nos da el ejemplo Fabián de que él no ha hecho con su hijo lo mismo que sus padres hicieron, entonces nosotros tenemos algo que se llama poder interior y podemos realmente hacer una transformación y un cambio. Cuando nosotros somos niños, aprendemos a creer de la vida y de sí mismo todo lo que los adultos nos dicen. Esa es la manera, ese es el referente. Y ahí es cuando armamos algo que se llama sistema de creencias. Y hay un sistema de creencias o unas creencias que se llaman autolimitadoras. Entonces, cuando tenemos esas creencias de sí mismo, nos estamos castigando cuando son negativas. Es que no soy lo suficientemente alta, es que no soy lo suficientemente delgada, es que no soy lo suficientemente inteligente, es que yo soy mala para matemáticas, es que yo nací con muchos problemas en mis relaciones de pareja y siempre me ha ido mal, y así. Por aquí está Nidia Parra alzando la manito. Nidia, dame un momentico y les termino de cerrar la idea y te dejo participar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando pasamos de niños a adultos? Recreamos el ambiente emocional que vivimos en nuestra infancia. ¿Y cómo así? ¿Cómo hacemos eso? Nos tratamos igual a como nos trataron en la infancia. ¿Recuerdan que les dije que tenemos ese niño interior? Lo más triste es cuando le decimos cosas negativas a nuestro niño interior. O nos amamos y nos elogiamos o nos castigamos como cuando éramos niños, no lo hacían a nosotros los adultos. Entonces, cuando nosotros somos conscientes y empezamos a cambiar todo hacia el plano positivo, pues podemos hacer esas transformaciones y esos cambios. Nada en la vida ni es bueno ni es malo, es la manera como nosotros vemos las cosas. ¿Cómo las vemos? Les voy a dar un ejemplo. Recuerdan que cuando éramos niños a veces cogíamos una regla y las reglas venían como transparentes, pero también tenían un color verde, rosado, azul, y uno estaba por ahí en segundo de primaria, en primero, y empezaba así, cogía la regla y empezaba a ver todo de color naranja o todo de color verde como fuera. Nuestros sistemas de creencias hacen esto, nos ponen esas gafas o esa regla de la cual yo les estoy diciendo.
Si yo creo que todos los hombres son malos, así voy a estarme relacionando con el universo y con el mundo. Si yo creo que mi pareja me está engañando y los celos no son fundamentados, todo el tiempo va a ser una amargura porque así él no esté haciendo nada, pues yo voy a estar viendo con mis gafas todo el tiempo cualquier mujer que se le acerque es un riesgo, o así no vea a una mujer que se le acerque, sino solamente su actitud. Si se puso tal camisa, si se puso el perfume tal, entonces seguramente es porque va a salir a levantarse a alguien y yo me voy a quedar acá en la casa triste y aburrida. Eso tienes que ver con esto que tenemos acá y es con el pensamiento. ¿Quién es dueño del pensamiento de cada uno de ustedes? Pues cada uno de ustedes. Yo soy dueña de mis pensamientos. Yo elijo pensar lo que quiero. Yo tengo la posibilidad de sanarme ante diferentes cosas que me pasan, claro, porque es que yo soy la dueña de mis pensamientos y yo elijo cómo pensar. Nosotros también, como hacemos ese tipo de relaciones, como cuando éramos niños con nuestros padres, y la manera como nos educaron y esa manera de pensar, como éramos en la infancia, buscamos, y esto ya se los había dicho, personas parecidas para nos relacionamos de la misma manera. Inclusive con nuestro jefe nos relacionamos de manera similar, con nuestra pareja nos relacionamos de manera similar y elegimos una serie de cosas. Ahora sí, Nidia, y luego le doy la palabra a Andreita. Andreita, no sé, Pérez, debe ser. Nidia, cuéntanos. Pues doctora, yo veo que a través del tiempo, yo por lo menos sí, pues también viví de pronto momentos duros en mi niñez, pero nosotros lo que nunca de pronto siempre tuvimos fue pues como una estabilidad económica en mi hogar y cosas, pero sí hubo muchas falencias de cariño y pues cosas que son importantes para uno en su niñez. Entonces, pues eso, esas cositas lo dejan marcado a uno, ¿no? Y le dan pautas para uno cuando uno sea mamá o eso decir, bueno, yo voy a cambiar con mis hijos, van a hacer las cosas distintas. Pero entonces veo que las cosas se han pasado de extremo a extremo, porque si bien anteriormente existía el maltrato psicológico, el maltrato verbal, el maltrato físico, entonces ahora es el extremo de que para los niños todo es maltrato. Entonces, pues bueno, yo realmente no me gustaría, digamos, o no he tenido con mis hijos ese cambio como tan extremo, porque pues yo también veo que también tiene que haber disciplina, que cuando uno a su hijo le tiene que decir, oye, ese trabajo es mediocre, es porque realmente es así. Entonces yo veo que los niños también y nosotros los padres hoy en día nos estábamos entonces a que si yo le digo a mi hijo cualquier cosa, entonces mi hijo ya se sintió, ya pues, se puso sensible, ya es, entonces a veces llega el momento en que lo menos que uno realmente que quiere es de pronto castigar a su hijo físicamente. ¿Sí? Pero llega el momento en que tú a tu hijo le quitas todo, que bueno, te va a quitar el televisor, te quito el internet, eso, y veo que entonces los niños ya lo toman como que, pues, en algún momento le llegará el televisor, le llegarán los videos, le llegarán otras cosas, entonces no. Entonces siente ya uno como esa pérdida de autoridad, como que eso, que llega el momento que definitivamente o sea, o todo no es una cosa de cada 8 días, de cada mes, de eso, pero sí de verdad que a veces a los niños hay que corregirlos y cada padre debe saber cómo hacerlo. Un niño, es cierto, no es bueno pegarle a los niños todos los días ni cada 8 días, porque hasta los niños, lo que le decían a uno, se curten y ya ellos se acostumbran a la agresión física. Y ya entonces, pero tú ya me pegaste, ya pasó. Entonces, pues uno sí cambia sus estratégicas, pero yo pienso que hoy en día también es importante la disciplina y si tú le tienes que decir a tu hijo, oye, esto es así, yo pienso que a veces no es bueno poner tantas arandelas porque pues los hijos también deben asumir responsabilidades, deben tener cierta disciplina y deben responder por los esfuerzos que uno haga físicos y económicos por ellos, porque hoy en día uno se ha acostumbrado a que todo es gratis. Mi mamá me tiene que dar, mi papá también, a ver, pero ellos, ¿qué aportan entonces como hijos, como seres humanos, como pertenecientes a un hogar?
Entonces, con la película que la doctora nos invitó a ver, por lo menos yo veía eso. Entonces, inicialmente ella, una madre dedicada a su trabajo, a sus hijos, no le quedaba tiempo para nada, llevándole al niño. Entonces, el trabajo aquí está, entonces tú era como bueno, un trabajo y a la niña también. Entonces, después dicen, mami, ¿cómo así que no nos vas a preparar el desayuno? Y entonces... Y mami, mi tarea de mañana, entonces ahí es cuando ella le dice, no, tú la tienes que hacer, pero ahí es cuando el niño le dice, acuérdate que yo tengo problemas de aprendizaje o algún tema así. Entonces ahí es donde a los hijos también ellos empiezan a ejercer un papel de manipulación, de sufridos, de víctimas, cuando tú no les das metas claras, cuando no les das responsabilidades y cuando uno mismo se encarga de hacerle las cosas tan fáciles a los hijos. Y eso yo por lo menos lo veo en mi hogar. Yo en mi hogar sí sufrí mucho porque pues mi mamá era muy dura con nosotros, pero era un extremo de ser muy dura conmigo y con una hermana, pero con mis hermanos no, y mis hermanos a estas alturas de la vida ya son unos hombres organizados, pero dependiendo en parte económicamente un poco de mi mamá, y ella toda la vida se quedó así, pobrecito y pobrecito, y es que él y no sé qué. Entonces son cosas que uno vio a través de la vida, de su hogar, y pues lo único que a uno eso le puede quedar es como lecciones de vida. Y eso, doctora. Pues muchas gracias por tu participación, Nidia. Muy interesante lo que nos estás contando. Hay varias cosas interesantes que tocas como acerca del maltrato físico, psicológico. No es lo ideal, pero sí es importante que uno aprenda a poner límites con los hijos. Yo sí como psicóloga les digo, si un día tienen que dar una palmada, toca dar la palmada para poner límites. Si la persona no entiende, hay una frase como muy que yo utilizo con mis hijos y que aprendí desde que estaba en la universidad, como ciertas estrategias para hablar con metáforas y que las otras personas logren entender, y es cuando yo les explico y les digo, y a muchos estudiantes también que he tenido cuando estuve en colegio, cuando una persona aprende con su cerebro racional, cuando entiende, nos podemos comunicar en el mismo nivel de ser seres humanos, en el mismo nivel de personas, y podemos entender, y hay cosas que tú puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer. Pero cuando eso empieza a fallar y no nos estamos entendiendo porque yo digo una cosa y tú respondes de otra manera, pues entonces toca así como cuando uno ve a la gente que tiene vacas y les dan como un poco de rejo y las corrigen para que tomen otra vez la vía, porque realmente desde la razón no nos estamos comunicando, y entonces yo tengo que entrar en esa dinámica de corregir. El tema es que en la época, entre más atrás, por ejemplo a mí, y más atrás a mis papás les tocó de pronto los papás que sí maltrataban físicamente, pero que maltrataban, como dice la palabra muy popular, a mansalva. O sea, hasta destruir al otro. Y esa no es la idea de una corrección o un castigo. Es que yo sepa que si voy a dar una palmada o voy a de pronto a la persona a darle un cinturonazo, le di uno y le expliqué cuál es la razón, no sin perder el control. El papá no debe perder el control. Si el papá pierde el control, lo que genera es miedo, y eso genera un trauma en la persona. La persona empieza a limitarse y a no creer en sí misma. Porque muchas veces dicen, o sea, frases así también muy comunes. A mí me dieron rejo, a mí me pegaron y aquí estoy. Y no me pasó nada. Pues seguramente el papá o la mamá le daban su correazo y todo seguía adelante, y además le explicaban por qué razón se había ganado esa lección o ese castigo. Sí es verdad, ahora como los niños han cambiado tanto y todo esto es el tema de la virtualidad, de la tecnología y eso, entonces lo que a ellos les afecta es si les quitas el internet o les quitas el computador o les quitas la tablet o no hay celular. Pero llega un punto en el que los papás se frustran porque a pesar de cualquier clase de situación y le digan no va a hacer esto, no va a hacer esto, pues siguen en la misma conducta. Ahí la situación es aclararle a los hijos desde mucho tiempo antes, estar como en la dinámica de hijo, yo necesito esto, lo necesito por tal situación, tú vas a hacer esto, y como les digo yo, eso se llama como puntualizar el contexto, decir qué es lo que yo quiero y para dónde voy,
Porque muchas veces, ¿qué pasa? Los papás llevan la vida, se levantan, desayunan, almuerzan, comen. ¿Cómo le fue en el colegio? Bien. Ah, bueno. ¿Está bien? Ah, bueno, todo parece bien. Ah, no, y que le pidieron un trabajo de yo no sé qué. Ah, bueno, entonces hacerlo. Entonces el domingo yo le colaboro, tal, y hasta ahí. Pero entonces no hay unas metas claras donde yo le comunique a mi hijo cuáles son los valores de mi familia, qué es lo importante, qué es lo que yo quiero para usted. No sé, los que son papás si lo han hecho, se han sentado con sus hijos y le han dicho, de acuerdo a la edad, ¿no? Porque usted no puede tener una conversación tan profunda con un niño de 5 años, tiene que tenerlo al nivel de él. Entonces, les voy a contar ya de mi experiencia como madre y que a veces me he sentido orgullosa. Sé que no soy perfecta ni pretendo serlo, pero sé que también estoy desarrollando un buen papel como mamá con mis hijos. Tengo dos, una niña de 16 años y un niño de 9 años. Y entonces cuando muchas veces tenemos que entrar en esas dinámicas de conversación, yo les digo qué es lo que quiero. Y una de las cosas que yo les digo es, a mí no me interesa si ustedes van a ser profesionales o no. Eso es una decisión de ustedes. Cuando llegue el momento, ustedes tomarán esa decisión. En este momento, lo importante es que sí o sí, en cualquier parte del universo y del mundo, ustedes necesitan ser bachilleres, porque es el mínimo requisito para que ustedes puedan seguir trascendiendo en la vida. Eso es así. Ustedes no se pueden quedar como a ese nivel de ignorancia. Cuando usted termine el colegio, si usted decide que se quiere ir por el mundo, mochileando y vendiendo inciensos, y esa es su felicidad, yo lo voy a apoyar. Porque yo no quiero que usted haga lo que yo quisiera, porque es que mi vida yo ya la estoy viviendo y yo ya tomé decisiones y yo ya hice elecciones y vida solo hay una y con una sola cosa que yo influya sobre mi hijo como es su carrera o su profesión o su oficio o a lo que se vaya a dedicar, con esa sola cosa que una persona se sienta obligada, que me tocó hacer esto, va a ser infeliz, no va a ser feliz, porque vinimos a este mundo a servir y en lo que yo vaya a servir, sea hacer empanadas, yo tengo que hacerlas bien, sea vender los inciensos, tengo que ser feliz y saber que voy a transmitir un mensaje, que me encanta el tema de los inciensos y que me sé los olores y que sé explicar y para qué sirve la esencia de sándalo y para qué sirven las esencias cítricas y etcétera y lo que sea. O si yo voy a ser psicólogo o en este caso, ustedes que son algunos están para ser enfermeros, otros para ser profesores de primera infancia, de preescolar, otros van a cuidar a adultos mayores, otros van a ser esteticistas y van a hacer masajes. Si ustedes no hacen eso de corazón, no lo hagan. No lo hagan porque en eso no van a encontrar sentido. Entonces, esa es la idea cuando uno le transmite a un hijo. Hay algo que se llama disciplina con amor. Disciplinar es poner límites. Límites son como unas estructuras, hagan de cuenta como las paredes de una casa, pero a nivel psicológico no se ven. Cuando yo tengo límites claros, esos límites claros es como cuando yo dejo la puerta entreabierta de mi habitación, pero antes de que alguien entre, igual golpea y dice, ¿se puede? ¿Puedo entrar? Hay claridad, está entreabierto, pero no está diciéndome que puedo entrar. No hay ningún letrero ahí que diga, cuando vea la puerta entreabierta, entre como usted quiera. No, está entreabierto y la otra persona tiene el respeto y pregunta si se puede. Cuando los límites son rígidos, cuando hay una pared de por medio es cuando yo cierro y fuera de eso echo llave y no permito que el otro ingrese. Y muchos de ustedes seguramente han tenido papás rígidos, el papá que no da afecto, el papá que no le interesa en realidad qué hay dentro de usted, sino sencillamente que usted haga lo que él desea. Esos son los límites rígidos. Muchas personas que tienen papás rígidos son tímidas, son apocadas, son miedosas, porque el papá siempre le está poniendo esa voz dura y diciéndole, bueno, muévase, apúrese a ver, no sé qué, deje de estar llorando, los hombres no lloran, las mujeres solo sirven para la cocina, un montón de cosas así que hacen que la persona no se sienta como fuerte y estructurada, como que pueda expandirse y llegar a ese nivel del cual les he estado hablando todo el tiempo. Y cuando los límites son difusos, difusos quiere decir que usted no sabe, si la puerta está entreabierta, usted no sabe si tiene que tocar o no, porque no sabe el otro cómo está. Entonces, ay, no ve que está entreabierto, pues haga lo que se le dé la gana, pues entre, si quiere entre y si no, no entre. Esos límites difusos son los que no permiten y generan muchas relaciones de orden conflictivo.
Y eso se aprende cuando nosotros somos niños y a esos patrones y pautas, esos de los cuales yo les hablo, que uno repite con el jefe, con la pareja, con las personas, cuando ya está adulto, uno tiene la tendencia a repetir esos patrones. Entonces, ¿qué es lo ideal? Comunicarnos claramente. Generalmente cuando nos estamos enamorando de alguien o alguien nos gusta, entonces, y sobre todo en este tema del WhatsApp o sí, estas redes sociales y eso es, no me ha contestado en todo el día. Eso debe ser que yo no le intereso, en realidad. Eso es que ya no sé qué. No, hombre, o sea, uno tiene que llegar y escribirle a la persona o hablarle cuando la da cara a cara y decirle, oye, mira que a mí a veces yo tengo como esa expectativa de que hablemos durante el día. No, es que imagínate, un ejemplo ahorita que les voy a dar. Tengo uno de mis mejores amigos y su novia está embarazada y está haciendo como síntomas de preeclampsia y él está acá en Boyacá y ella está en Medellín. Y entonces me estaba diciendo que, me estaba hablando, era de otro tema y de pronto me empezó a decir, oye Eli, háblame, contéstame, ¿por qué me tienes así abandonado? Tú ya no me quieres, yo ya no te importo. Y entonces yo le dije, estoy a 10 minutos de empezar una clase. No puedo hablarte ahorita porque estoy ocupada y estoy organizando mis cosas acá para poderme conectar. Entonces le dejé un audio y me dice, pero ¿cómo dejas audios cuando estás en una clase? Y yo, lee bien, escucha bien lo que te estoy diciendo, no estoy así. Entonces uno empieza a interpretar a ese otro de una forma que no es. Para eso hay que clarificar. ¿Qué le dije yo? Pues lo dejé que se expresara porque yo le dije, ¿qué pasó? ¿Tienes algún problema? Sí, mi novia está es hospitalizada, tiene síntomas de preeclampsia, estoy preocupado, estoy desesperado. Entonces yo, confía en Dios, tranquilízate, todo va a salir bien. Si quieres que te cuente, cuando yo estaba en embarazo de mi hija, de Eloísa, también tuve síntomas de preeclampsia y estuve muchas veces hospitalizada desde el 5.º mes. Sí, pero ella está sola y yo también vivía sola en Sogamoso. Dios es bueno, confía en Él, ten fe, porque Él es una persona muy creyente. Él es católico, pero súper católico. Entonces yo le dije que confiara en Dios, que confiara en la Virgen, porque Él es devoto de la Virgen de Lourdes. Entonces yo le dije, aférrate a la Virgen, esa es tu fuerza, tranquilízate y ahorita cuando yo termine clase te llamo y hablamos. Entonces es eso, si uno tiene límites claros con las personas, se entiende. Cuando no, estoy ocupada ahorita, espérese, si la otra persona tiene una necesidad afectiva de llamar atención porque pues se siente mal, está frustrado, no puede viajar, me escribió que hasta el sábado tiene vuelo a Medellín. Entonces, pues la persona que necesita atención, yo no se la puedo dar ahorita, pero si le explico, la persona baja su nivel de tensión y se siente acompañado. Entonces, es como ese tipo de cosas que en todo el momento, en todo el tiempo de la vida, se van dando. Ahora sí, Andreita, que está que alza la mano, hace un resto y yo no la he dejado hablar. Andreita Pérez. Doctora, pues es para pues, comentar una experiencia de lo que dicen mis compañeros Nidia y Fabián acerca de romper cadenas y acerca de cómo uno debe corregir los hijos. Pues en mi caso, digamos desde los 5 años y medio a mí me tocó aprender a cocinar, ya tenía que cocinar bien, me tocaba subirme encima de un mesón, cocinar, nunca tuve una niñez de ir a jugar con un niño, siempre me tocó encargada de la casa, de mis hermanos, ser la mamá de ellos. Entonces, en este momento yo tengo 2 hijas. Mi hija mayor tiene 12 años y la menor tiene 7. Entonces, mi hija mayor no fue por algo que yo quise. A ella la aprendí a querer cuando tenía 11 meses de nacida. Porque no, o sea, no era algo que yo quería. No fue algo, digamos, como voluntario. Entonces, No fue algo pues yo la planeado. aprendí, ni planeado ni querido. O sea, en pocas palabras, fue una violación. Bueno, mi mamá hizo que la tuviera, porque yo la verdad al comienzo sí tuve malos pensamientos con ella. Bueno, ya la tuve a mi hija y a los 11 meses fue cuando la aprendí a querer. Para que le diera seno, para que le diera de comer, mi mamá me cacheteaba y me hacía salir sangre de la boca. Igualmente también de los senos porque no tenía el pezón, entonces me hacía salir sangre. Con mi hija fui, no sé si sería porque mis papás pues fueron duros conmigo. Ellos nunca estaban para nosotros, siempre estaban en la calle, mi papá tomando, mi mamá trabajando. Entonces nunca tuvimos ese afecto de mamá y papá.
Entonces, con mi hija mayor, desde que ella o sea, cumplió sus 4 añitos, ella ya tenía que tender su cama, organizar su cama, su habitación, su ropa, sus cosas, tenía que ser bien en sus cosas. Ella tuvo que aprender a cocinar, ella es muy juiciosa, bueno, y ya después de que aprender a querer a mi hija, me di cuenta de que, o sea, los hijos no son un error, sino una bendición. Y en ese momento yo le agradezco a Dios por tener a mi hija mayor, porque es mi mano derecha. Yo tengo que salir a trabajar, hacer alguna vuelta, alguna cosa, ella se queda con su hermana menor, la de 7 años. La de 7 años ya fue planeada, pero con ella, a ella nunca le he exigido como le exigí a mi hija mayor. Entonces, yo digo, de pronto uno a veces, dependiendo de cómo fueron los padres con uno a los hijos, uno se desquita, creo que es la forma de decirlo, en los hijos mayores, con el primer hijo que uno tiene. Porque a mi otra hija no le exijo nada, pues que ella, bueno, arregle su habitación, ella es muy sentimental, por lo mismo que no le he exigido. Y mi hija mayor me dice, ay mami, es que eso me exige más a mi hermana menor, porque a ella sí no la regaña, a ella sí no le exige, a ella sí no le pega. Y pues yo pegarles tampoco, pero cuando toca, como dijo Nidia, darles mano dura, toca darles mano dura. Pero pues no sé si de pronto sea un error muy grande o no exigirle a mi hija menor igual que a la mayor. Pues uno tiene que ser equilibrado en el afecto a sus hijos, no debe hacer diferencias porque cuando hace esas distinciones tan amplias y que el otro se da cuenta y el otro se da cuenta, entonces se van generando a veces distanciamientos entre los hijos. Lo más difícil después es que ellas van creciendo y cuando sean adultas o cuando estén así adolescentes y como a la par de la edad, ahorita tienen una diferencia de edad más o menos, pero ya va a llegar un punto donde estén como hacia la adultez y empiecen como a tener rivalidades. Es la idea como exigir de la misma manera, pero no, o sea, tú ya has hecho un proceso de conciencia y muchas gracias por compartirnos la experiencia y decirnos pues de la primera hija que no fue planeada y cómo fue esta forma de verdad. Gracias por la confianza que nos tienes acá en la clase. Pero entonces sí es importante que tú revises hasta qué punto. Tal vez no como has hecho con tu hija mayor y le bajas un poquito el ritmo a tu hija mayor, pero sí tienes que exigirle a tu hija menor, porque si uno es muy exigente con un hijo y claro, el mayor lleva todas las de perder, ¿por qué? Porque uno está aprendiendo a ser papá, ¿sí? Es como un experimento. Entonces, como cuando usted hace por primera vez un huevo frito, primero de pronto se le rompió, se le cayó un pedazo de cáscara dentro del huevo, se estalló la yema, se quemó con aceite, el segundo le va a quedar mejor, el tercero mejor, y al cabo de unos años usted ya ni siquiera hace conciencia, sino usted ya sabe el tiro de cómo fritar el huevo, ¿cierto? Entonces es lo mismo que pasa con los hijos mayores. Nosotros, yo soy la mayor de mis hermanos, somos los que llevamos por delante muchas circunstancias. Yo tenía que pedir permiso para ir a una fiesta, para hacer aquí, para hacer allá. Mi hermana menor, en este momento que todavía está terminando la universidad, ya se va a graduar, ahorita a final en diciembre se gradúa. Ella es una persona que si quiere a sus 24 años que su novio se quede en la casa con ella, lo puede hacer y no hay ningún problema. Eso a mí no me pasó, a mí no me sucedió, a mí no me daban esos permisos ni en absoluto, o de ir a una fiesta y quedarme por fuera. Mi papá me llevaba, se aseguraba que ese fuera el lugar y volvía y me recogía y era de los papás que hacía, uno decía, qué oso, porque entraba a la fiesta, miraba a ver con quién era que me iba a quedar y después venía a la madrugada y me recogía 1 de la mañana cuando la fiesta se ponía buena. Eso a mí no me tocó esa parte, que a mi hermana sí le dan muchas libertades, porque ya la manera como los papás se educan es distinta, ¿cierto? Además que con los años también la experiencia y la otra cosa es, además de la experiencia, pues los papás van cambiando en muchas otras circunstancias, ya están más mayores, ya tienen otras condiciones, de pronto hay más posibilidades económicas. Sí, las cosas han ido cambiando de manera diferente. Entonces, ¿qué te diría yo? Que hagas como un equilibrio entre las dos. Pero eso que has hecho hasta el momento, has hecho muy bien,
porque estás haciendo conciencia del proceso que viviste con tu primera hija, que no es igual que con la segunda. Ese es el primer paso para que tú puedas empezar a cambiar y a hacer una mejor calidad de mamá, porque definitivamente uno tiene ese rol, pero uno es el que impacta la vida de sus hijos. Uno es una parte fundamental en ellos. Esa conexión que había en ese cordón umbilical va a seguir manteniéndose toda la vida de un cordón umbilical invisible, ¿no? Muchas personas tienen traumas por la manera como sus papás los trataron, sobre todo su mamá, si sintieron situaciones de abandono, de soledad, porque la mamá es la que da como toda esa seguridad. Entonces, yo te animo a que hagas más ese proceso reflexivo y empieces a hacer cambios. Y entonces te pongas unas metas y las escribas tal vez. Eso es una muy buena técnica, escribir lo que uno quiere, a dónde quiere llegar, qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, para empezar a hacer cambios reales. Bueno, Ángela quiere hablar. Profe, Ángela, buenos días cuéntanos. para todos. Buenas tardes ya. Profe, yo quiero compartirles pues una situación que estoy viviendo en estos momentos y es pues sobre mi papá. Él tuvo una infancia como muy sufrida, diría yo. La mamá los dejó, se perdió por 24 años, varios hermanos de mi papá se los llevó el bienestar familiar, todas esas cosas. Y él en este momento, pues él está como en el alcoholismo, ¿sí? Y ya varias familias lo han querido ayudar, lo han tenido en la casa, no le ha faltado nada. Y ya hace como una semana él cogió la calle y lo han buscado, lo han llevado a la casa y pues la verdad ya la familia está como que no saben qué hacer porque él ha tenido como muchos, le han brindado mucho la mano, pero no. Y él lo único que dice es que él se quiere morir, que él dice puro que se quiere morir y no se ayuda. Entonces ya la familia está como que ya dejarlo porque él tiene que poner o sea, él tiene que poner de su parte para poder ayudarse. Si no pone de su parte, pues no se puede hacer nada. Entonces yo creo que eso depende pues de su pasado, porque él nombra siempre que su mamá, que él como que, como dicen mis compañeros, no ha rompido esa cadena. Y pues en estos momentos ya lleva 3 días en en la calle y toma y es lo único que hace y tiene donde llegar a dormir, tiene de dónde llegar a comerse un plato de comida, pero la verdad no se ayuda. Pues lo que pasa es que él debe ser una persona que 40 años, 40 y tantos, ¿qué edad tiene? 45. Toda su personalidad ya se conformó de esa forma y él, en vez de personalizarse, se vino despersonalizando. No será que en todas las etapas, pero en la más fundamental y la importante, que es en la lactancia materna, no tuvo esa seguridad, no tuvo ese afecto. Después su principio de autonomía no lo pudo encontrar tampoco y así fue procesando hasta este punto porque no hay un anclaje, no hay algo que lo amarre con la vida. Por eso es que él no le encuentra un sentido y dice, me quiero morir, no tiene como una identidad. Es difícil, pero no imposible. O sea, si ustedes son creyentes, ante Dios no hay nada imposible. Las cosas se pueden, digamos que cambiar, pero ahí sí les digo, no es el amigo, no es el vecino, no es el familiar, no es el familiar de la otra familia y el otro el que le puede ayudar, dándole consejos, hablándole o dándole dinero o haciendo ciertas cosas por él. Él necesita un proceso de psicoterapia y ese proceso tiene que ser interno. O sea, él tiene que ir a algún sitio, a una fundación, a una clínica, donde pueda estar un tiempo y pues eso es costoso, ¿no? Aunque hay clínicas que son de orden gratuito. Acá hay una clínica de salud mental en Sogamoso o hay un sitio que es como de caridad. No sé qué tan buenas sean las condiciones, pero pues sí tengo el contacto de la persona por si de pronto te interesa.
pero también hay otras clínicas donde hay profesionales más pertinentes, pero que tiene uno que pagar porque la persona se quede, porque le den la alimentación y le hagan todo el proceso de psicoterapia. Es centrarlo en ese proceso reflexivo, seguramente darle medicamentos porque él debe tener su afecto no modulado, sino lo debe tener mal, tendiente hacia la depresión, entonces le falta serotonina, entonces toca que le den medicamentos que tengan serotonina. De pronto es una persona ansiosa, lo cual me puedo dar cuenta si me dices que es alcohólico, pues tiene una dependencia de un químico para sentirse feliz. El alcohol es una sustancia química y lo que hace es intoxicar el cerebro para que uno vea la realidad de otra forma. Los que de pronto alguna vez se han tomado sus tragos y han estado así chapetos, contentos, felices y todo eso, ustedes se dan cuenta. Yo lo he hecho, ¿no? Cuando estaba en la universidad y me gustaba a veces pues tomar y que a uno se le pierde como la noción de las cosas, como de cuántas me puedo tomar y hasta dónde me siento bien, porque uno está explorando y experimentando. Entonces se empieza a dar cuenta como con el licor uno habla más, es más chistoso, es más agradable, porque el sistema nervioso central se desinhibe. Entonces la idea es que él entre en un proceso de psicoterapia en algún sitio y que le puedan colaborar y ayudar. La familia generalmente cuando hay una enfermedad mental, que en este caso él la tiene porque es una enfermedad de alcoholismo y de dependencia, se cansa. Hay un fenómeno que se llama la puerta giratoria y la puerta giratoria, ¿han alguna vez han estado acá en Sogamoso no hay puertas giratorias, pero en Bogotá sí hay sitios donde uno entra por una puerta de vidrio y la puerta va girando y uno sale por la misma puerta y así se llama la puerta giratoria. Este fenómeno que es la familia entra en una condición de ayuda, hospitaliza, hacen todo el proceso de psicoterapia y la persona que no es consciente que tiene una enfermedad, entonces entra a la clínica, sale y deja de tomarse los medicamentos, de asistir a las psicoterapias y vuelve al mundo real, agrede, maltrata, se va de la casa, hace un montón de cosas y vuelve el mismo círculo, otra vez ingresa a la clínica y así, y vuelve y sale hasta que en algún momento la familia está muy desgastada y por más afecto que haya, toman la decisión de dejarlos. Esas son las personitas que ustedes ven en la calle que están solas. Hay un señor muy particular que yo he notado hace, no sé, como 2 años, que él es una persona que está sucia, con el pelo largo, en fin. Yo le calculo que no sea tan mayor, la verdad. No se ve una persona tan vieja y se la pasa dando vueltas. Cuando va caminando, da vueltas, da vueltas, da vueltas. Seguramente ustedes lo han visto. Yo lo he visto varias veces en diferentes partes y él da vueltas y vueltas y recoge en un costal muchas cosas. También ustedes se fijan en esta abuelita que tiene unos perros y que los perros a veces son agresivos y a ella no se le entiende lo que dice, entonces son personas que han abandonado sus familias, que ya no quieren estar con esas personas porque les generan mucho estrés. Eso es lo que pasa. Pues yo lamento, Ángela, que eso te esté pasando, pero te invito a que si después quieres hablar conmigo y yo te puedo dar los datos de esta fundación a dónde lo pueden llevar o qué te puedo recomendar, yo lo hago con todo gusto para que tú puedas tener esa oportunidad y de pronto que lo vean con tu familia. Sí, sí, pues ahorita él está aquí en Bogotá, pero pues lleva 3 días que no contesta, no. Y entonces ahora me dieron una noticia de que una prima, eh, ella lleva como 16 años en la calle y entonces Sí, como que él se encontró con ella y ahora está con ella. Entonces es ya. como que, no, no sé, siento que él de pronto no es que ella lo ayude más, sino que él se va a sentir como que acogido con ella, como pues pienso yo. Sí, seguramente eso ocurre, seguramente encuentra a alguien que está en la misma condición. Sí, Las familias, cuando hay situaciones así de enfermedad mental, si tú dices, bueno, él es tu papá, él es el señor, bueno, ¿cómo se llama? Antonio. Don, don Antonio. Y don Antonio tiene una sobrina, que es una prima tuya, y ella tiene una condición similar.
En las familias se produce eso por el hecho de las palabras, y ahí las tomo las palabras que ustedes me han dicho, sobre todo Fabián, que nos abrió ese tema de romper cadenas. Entonces a veces hay cadenas generacionales que hacen que eso ocurra. Y ahí entra un poco en el tema religioso. A veces uno entra en la dinámica de decir, porque a mí, Dios mío, pero porque a mí, porque a mí, porque yo tengo una herencia, así como yo heredé. Ustedes ven, yo asumo eso, ¿no? Si alguno de ustedes conoce a mi mamá o la ha visto en el instituto de pronto en algún momento, yo soy una persona muy parecida físicamente a ella. Yo no soy muy alta, tengo la cara redonda y tengo como la sonrisa muy parecida, que es lo que me dicen, y mi tono de voz se parece mucho a mi mamá en mi aspecto físico. ¿Y lo heredé de quién? De ella. Mis hermanos todos son altos, la única chiquita soy yo. Y la chiquita es mi mamá, que ella es bajita. Y ella misma dice, en mi familia, porque tiene, sus hermanos miden 1,85, 1,80, y su hermana mujer, que es mi tía, mide como 1,65. Y nosotras somos ahí como cerca al 1,5 metros, o sea, un poquito más, por ser generosas, pero pues somos bajas de estatura. Entonces ella dice, yo fui la única bajita de mi familia y yo heredé lo mismo. Entonces, esas herencias que uno tiene a nivel físico también las tiene a nivel psicológico y en muchas pautas que tienen que ver con la crianza. ¿Por qué se da eso? Y eso es un abrebocas para el siguiente tema que nosotros vamos a ver, que se los estoy anunciando desde ayer, y es el temperamento y el carácter. El temperamento es heredado de nuestros papás. Entonces, yo físicamente me parezco a mi mamá muchísimo, pero en mi temperamento, en mi manera de ser, en mi personalidad, me parezco a mi papá. Y ella misma me lo dice, me dice, es que es ver a su papá afanados y que ya, y que se tienen que ir y que apurados, porque los dos somos impulsivos, somos dos personas impulsivas. En cambio, mis hermanos son tranquilos, ellos son más relajados, espere, Eliana, pero nada, tranquila, pero, y así, entonces, ese tipo de situaciones ocurren. Cuando uno es psicólogo, entrevista a una persona y la persona le dice que tiene depresión, uno se empieza a preguntar, ¿qué más personas de su familia tienen depresión? Entonces, yo tuve alguna vez una paciente y uno iba a ver como los términos de ustedes, el árbol genealógico, en los términos psicológicos, uno hace algo que se llama un genograma, como un dibujito de la familia y mira a los antepasados, mira a sus hermanos, mira a sus papás, mira a sus abuelos y las personas que estaban alrededor, los tíos, abuelos, en fin, los primos y quién más hay. En esa familia había historia de enfermedad mental porque el abuelo había tenido una crisis psicótica. La abuela, eso era por parte del papá, había ocurrido eso. Los tíos por parte de papá, una tía tenía un desorden de personalidad y estaba hospitalizada. Y otro tío se había suicidado porque tenía esquizofrenia y en una crisis se suicidó. Y por el otro lado de la otra familia, entonces, su mamá era una persona que tenía depresiones. Y un tío que ella, o sea, un tío de ella tenía unos hijos y en esos hijos había una prima que era depresiva y un primo que se había suicidado por depresión. Entonces, por los dos lados, por las dos familias había herencia de enfermedad mental. Y esta persona tenía depresión, tenía una crisis ansiosa depresiva y esta persona tenía un riesgo suicida. Entonces, cuando uno empieza a preguntar, y fíjense ahorita acá con lo que Ángela nos comparte, hay una pauta, su papá tiene esta situación de dependencia al alcohol y de irse de su casa y estar en una situación como de mendicidad tal vez, porque quien está en la calle está en esa situación. Y su prima o la sobrina de don Antonio también está en la misma situación. Entonces, lo que hay que mirar es, bueno, en el fondo de esta familia, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer una red de apoyo? ¿Qué oportunidad hay para que estas dos personas salgan y encuentren su norte? Porque es que la idea es esa. Lo más triste es que uno se acerque al tiempo que ya le llega al final, a morirse, y su vida no haya tenido fruto, sino que su vida haya sido insulsa y vacía, sin sabor. Da lo mismo un vaso de agua, lo que a veces les digo que una deliciosa ensalada de frutas. Entonces estas personas, aunque tenían todas las posibilidades, por circunstancias de la vida, por sus familias
Y miren, lo que pasa es que nosotros somos víctimas de víctimas y con eso cierro el tema y cierro la clase, es porque nadie puede enseñar lo que no sabe. Si yo no sé ser tranquilo, pues es muy difícil que yo tenga unos hijos tranquilos. Si yo no sé ser honesto, pues yo no le puedo enseñar eso. Y si yo soy un padre agresivo, pues yo no le voy a enseñar con amor a esa persona porque no tengo paciencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cultivarnos. Si ustedes se dan cuenta que son así, que tienen unas situaciones inadecuadas, hey, yo no me entiendo, yo no sé por qué estoy así, por qué me da tanta rabia, es encontrar esos motivos de su frustración y como les digo yo, como si uno tuviera así, voy a coger este colero mío para mostrarles, esto está aquí enredado, ¿cierto? ¿Lo pueden ver? Y entonces yo necesito organizar esto y empiezo a separar las fibras y empiezo a separar todo hasta que queda un lindo colero que tiene un moño y entonces yo ya lo puedo observar bien. Si yo lo encuentro en la calle así, yo pienso que esto es basura, ¿sí? Pero si yo lo encuentro de esta manera, entonces yo lo valoro más. ¿Y es el mismo? Sí, es el mismo, solamente que está desenredado. Entonces hay que hacer esos procesos de empezar a desenredar, porque si yo me quedo con esos nudos, pues no voy a dar lo mejor de mí. Y lo más importante, no es para los demás, es que yo no voy a ser feliz. Y si yo no puedo ser feliz, mi vida no tiene sentido. Eso es lo que quiero que de pronto me entiendan, que ustedes vayan encontrando el camino. Ahorita cuando todo esto empiece como a normalizarse, ojalá Dios nos escuche, que todo esto llegue como a la normalidad y nosotros tengamos la oportunidad de estar en prácticas, va a haber un proceso de aprendizaje mucho mayor y de trascendencia de parte de ustedes. Van a estar con sus pacientes, van a tener otras oportunidades diferentes y eso va a hacer que, pues imagínense, uno en la casa puede ser de mal genio, decir y hacer, pero uno no va a su trabajo o no va a donde su paciente a tratarlo feo o a tratarlo mal, o no va al jardín infantil y trata al niño mal a las patadas como trata al hermanito en la casa. Entonces, ¿eso qué requiere? Requiere que yo haga unos procesos internos donde yo me pueda sanar y aprenda, así como decía Fabián. Fabián ha hecho seguramente unos procesos internos interesantes donde él se ha dado cuenta y ahora puede enseñar a su hijo muchas cosas diferentes de las cuales a él le dieron lo contrario, pero porque él entró en ese nivel de conciencia. Trascendió de su piloto automático a su tercer cerebro, pasó del primero al tercero y utiliza mucho el segundo para dar afecto. Pero acuérdense que es amor con disciplina, con límites claros, no con límites rígidos, porque cuando uno cría un hijo con límites rígidos, ese niño es inseguro y siempre tiene miedo, no sabe para dónde moverse. Si hagan de cuenta que yo les digo a ustedes, en este momento pónganse de pie, y ustedes se ponen de pie, van a dar un paso al frente de ustedes, que no haya una mesa, ¿no? O a un lado, van a dar el paso. Y cuando ustedes lo van a dar, yo les digo, no, esperen, y ustedes quedan con el pie así y como que se van a caer. Usted no sabe entonces qué es lo que yo quiero. Si quiero que dé el paso o no lo dé. Y usted no sabe qué hacer y queda como en desequilibrio. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos miedo hacia nuestros papás. Muchos de sus papás han generado eso en ustedes. Pero cuando somos adultos, nosotros tenemos que coger las riendas de nuestra vida y tomar decisiones. No podemos estar mirando así como yo les mostré el video de Simba, no podemos estar mirando atrás al pasado. El pasado puede doler, pero no duele en el aquí y en el ahora. Yo tengo que hacer esa separación. El pasado se quedó allá atrás, se quedó al lado izquierdo de mi vida y mi presente es este, aquí en el centro. Y mi futuro está al lado derecho y todo lo que yo tome decisiones acá es el que va construyendo cómo es que yo me voy transformando y cómo es que yo voy trascendiendo. Si yo me quedo en ese pasado, va a pasar como el papá de Ángela, no va a ser feliz, va a estar siempre con una necesidad en el exterior y no va a estar bien. Entonces yo los invito a que ustedes empiecen a pensar en ese tipo de procesos y les digo, ustedes, además de que yo sea la coordinadora del instituto, además de que les esté dando el módulo de ética, ustedes también tienen un apoyo en el instituto que se llama Bienestar Institucional y yo estoy para atenderlos. Seguramente no les voy a poder hacer psicoterapia porque el tiempo es muy limitado, pero sí los puedo orientar y los puedo remitir a sus EPS para que entren en un proceso de psicoterapia por medio de la EPS.
Eso se puede hacer y yo lo he hecho con muchos estudiantes que se llama hacer un proceso de remisión. Los puedo escuchar para que ustedes tengan un poco más de tranquilidad. Está bien sentirse mal, está bien sentirse triste, está bien alguna vez sentir que se quiere uno morir, está bien sentirse ansioso y no saber, quiero algo pero no sé qué es y no me siento bien. Está bien no haber dormido bien, está bien todo eso, pero lo que está mal es quedarse callado y no pedir ayuda, porque si no, usted se traga todo eso solo y se va a enfermar. Entonces, hagan lo pertinente, si ustedes de pronto requieren ayuda o si no sienten la confianza conmigo, también pueden hacerlo con el doctor Freddy. Ahorita igual, no importa, así el instituto no esté habilitado, allá estamos, bueno, yo estoy trabajando desde mi casa, pero si ustedes en algún momento necesitan que yo les atienda o los escuche, pues nos ponemos una cita y yo asisto al instituto y los atiendo y los escucho en su necesidad. También está el doctor Freddy, que él es médico, pero además de eso, él se enfocó en la parte de terapias alternativas y él me hace un poco la competencia, es un poco como psicólogo también y los escucha y les puede ayudar. Y si no, pues entonces están sus profesores. Andreita Pérez, señora, estás alzando la mano. Doctora, pues quería añadir a lo que me dijo acerca del comportamiento, pues a pesar de que, bueno, mi hija menor fue planeada, con el papá de ella tuve muchos problemas, inclusive hasta llegó a pegarme muchas veces. Entonces, por lo que me pasó con mi hija mayor y porque no tenía después su papá, me aguanté eso como, o sea, lo que duró el embarazo y hasta los 7 meses de que la niña tenía de nacida. Entonces, pues, la verdad, uno al ver crecer a los hijos, y como era mi hija ya casi convertida en una señorita, entonces uno dice, uno como mujer y como mamá tiene que cambiar la actitud hacia los hijos, porque yo soy mamá y papá de mis hijas. Entonces, una vez me pasó de que mi hermana, la tercera de la casa, me dijo, Andrea, deje esa actitud tan fea con Sammy, porque ella, ella lo que le tiene a usted es miedo. Ella no es capaz de comentarle algo porque ella dice que usted le pega, que usted la regaña, que usted la grita, que usted si la forma de decirle las cosas es regañándola. Y ella ha venido a mí a contarme cosas porque no le tiene la confianza a usted. Deje esa actitud, cambie con la niña para que ella le tenga más confianza a usted y confíe en usted. Eso para mí fue un baldado, sí, agua fría. O sea, me sentí tan poquito, dije, estar haciendo tan malas cosas. Y en ese momento donde pensé y me di cuenta que yo no tengo que ser, ni tener la forma de ser de que fueron mis papás conmigo, ni en especial mi mamá, porque mi papá nunca se la pasaba en la casa y cuando llegaba era borracho. Entonces, y mi mamá todo el día trabajando porque ella tenía un salón de belleza y desde la mañana, 6:30, 7 de la mañana se venía a trabajar al centro y nos dejaba. Y era la que sea desayuno, almuerzo, la comida, el aseo, todo. Entonces, eso fue lo que a mí me abrió los ojos, haber hablado con mi hermana y haberme dicho eso. Y pues mi hija menor, lo que le digo, me toca de mamá y papá. Y pues después conocí a otra persona con la cual he compartido ya casi 5 años, que es como el que ha estado ahí y le ha sido el apoyo para Valerie. Por eso digo, o sea, yo he alcahueteado desde pronto a mi hija menor por lo que, sí, me desquité con la mayor por lo que me pasó, y la menor es descansada y todo, y porque pues a pesar de todo y a pesar de que con la pareja que estoy no tengo hijos, ni él tampoco, él ha sido como el padre para mi hija y me regaña. Ay, no joda a la China. Ay, no le diga nada a la China. Ay, no sé qué. Ya cogió a las chinas a mandarlas, déjelas, no sé qué. Él también me ayuda a cambiar porque yo soy, con lo que dice la doctora, vamos a hablar de temperamento, yo soy una persona de un temperamento muy fuerte. Por lo mismo que no tuve una niñez. Y lo que dice la doctora, a mí tampoco me dejaban salir a una discoteca, ni compartir con amigos, ni nada. Un trabajo, tenía que salir a hacer algo a internet, porque en ese tiempo nos tocaba salir allá a los internets, porque todavía no estaban los celulares con datos y eso, entonces me tocaba salir a un internet. Salía, digamos, de la casa tipo 3 de la tarde y me decía mi mamá, aquí máxima a las 4:30 está, nada más. Y tenía que llegar y mostrarle a mi mamá los trabajos. Bueno, sí, hizo trabajos, pero que yo le dijera, mamá, ¿me voy a tomar un tinto con una amiga o algo? Nunca. Eso vine a hacerlo ya después de que tuve a mi hija mayor,
que ella ya tenía como unos 2 años, 3 años, porque a pesar de lo que me pasó, pues yo vivía con mis papás y a mí me frustraron mucho ellos. Ellos se la pasaban alegándome, yo embarazada, me tocaba hacer me tocaba peor ahí sí porque mis hermanos ni siquiera tenían su cama. Tenía que organizar todo, la ropa de trabajo de mi papá, lavarla, hasta la ropa de mi mamá, me tocaba todo. Cuando tenía 7 meses me enfermé y estuve hospitalizada porque casi pierdo a la niña, debido a eso, a los esfuerzos que me tocaba hacer en la casa. Y ya cuando mi hija nació, pues obviamente mamá y papá me tocaba buscar dónde le sacaba para los pañales, llegué a hacer rifas, trabajaba y donde trabajaba mi papá iba y me recogía. Y aún así ya siendo mayor de edad me recogían. Llegaba a la casa y veía a mi hija y cuando ya tuve problemas con mi mamá me tocó hasta hablar con donde trabajaba para poderla llevar y tenerla allá, porque no me la recibí, no me la dejaba tener tampoco en un jardín desde pequeñita. Y pues todo eso como que me marcó a mí mi vida y fui muy dura con ella. Y fuera de eso, cuando yo lo que trabajaba, le compraba los pañales más baratos que habían en esa vez desechables para poderla sí, vestir para todo, me tocó muy duro. Entonces, de pronto por todo eso fue que fui muy dura con ella. Y ya lo que digo, doctora, pues gracias a Dios y a mi hermana también, pues que es también mi mano derecha porque es mi confidente, porque a mí también me pasaron cosas con supuestas amigas que uno tiene, cuando los amigos en verdad así no existen, las amigas que, ay, venga, no sé qué, no existen. Entonces también tuve muchas experiencias y ahora, amigas, mi hermana. Ya no comparto así con nadie casi, me la paso con mis hijas en la casa y pues sí, debido a eso sí, me di cuenta de mi mal comportamiento y por eso he cambiado con mi hija y ahora pues ella sí me comenta las cosas, me dice las cosas. Algo que sí no permito es que mi hija tenga un celular. Eso, doctora. Los celulares, según digamos que los estándares que ha establecido la parte psicológica y educativa, están como pertinentes es hasta los 14 años. Entonces, pues ahí les digo, lo que pasa es que como ahorita entramos en este tema de la pandemia y toca permitir para consultar y ese tipo de cosas, pero con restricciones. Pues Andreita, muchas gracias por todos tus aportes. Señora. Ella, pues es que mi hija una vez tuvo un celular, doctora, entonces por eso no soy partidaria de eso. Le compré un celular, un táctil, bueno, para datos, sí, bonito. Y entonces, pues, una vez como papá se confía mucho de las cosas. Entonces yo le dejaba el teléfono y un día se me dio por revisar el celular. Yo, venga, le voy a revisar el teléfono. Resulta que ella se la pasaba con una amiga que era un poquito como locancia, digámoslo así. Y entonces ella cogía el celular y se ponía a tomarse fotos al frente del espejo en ropa interior. Y ella pues nunca le he dejado tener un Facebook, que uno ya ve que niñas de la edad de mi hija tienen Facebook y eso no se le permite a mi hija. Entonces ya miré que no, que encima de la cama como recostada y que fotos en ropa interior, y que, o sea, en top y cucos. Y si no eran jean y en top. Y al frente del espejo, no. Entonces yo a ella me di cuenta antes a tiempo, le borré eso, porque ya no tiene nada de redes sociales ni WhatsApp tenía, no le dejaba tener WhatsApp. Lo tenía era en la galería del teléfono, sí. Le eliminé todo eso y a los 2 días se le perdió el celular. En el colegio se lo robaron. Entonces, precisamente por eso y por la experiencia que tuve, no le dejo tener un teléfono táctil. Que tenga un teléfono de teclas, ese sí lo tiene. Para una llamada, una emergencia, alguna cosa. Y si necesita un trabajo, ella me pide el teléfono a mí y que me dé cuenta de lo que está haciendo. Sería tan bueno que tú entres en una dinámica con tu hija de conversación frente a este tipo de cosas, porque, bueno, no sé cómo la hayas hecho para decirle no y no puedes hacer esto y aquello, pero detrás de eso, los niños lo que hacen es como una situación de imitación y por eso se toman esas fotos, ¿no? Porque lo ven a través de la televisión con las modelos, porque de pronto otra amiga le muestra y le dice, porque ese Por tipo la de amiga cosas. fue. Pero la mejor prevención es que tú tengas una relación de confianza con ella y le expliques
¿Por qué razón no es bueno tener esas fotos en el teléfono? ¿Por qué no es bueno tomarme fotos y de pronto publicárselas a otras personas y entrar como en toda esa dinámica, pero no como mire, usted no me va a hacer esto porque es que yo no sé qué y eso no es de una niña correcta, sino que entren en una relación de conversación. Pero Sí, para doctora. eso, ella no se va a soltar si tú no das como ciertas pautas frente a eso, donde ella sienta confianza. Y esas pautas no son de ahorita tú te sientas con ella y te pones a explicarle eso. No, son pautas donde ella pueda generar confianza. Son cosas a diario de, bueno, te voy a dar permiso de hacer esto, pero entonces con límites. Te doy permiso de salir, no sé, de tal hora a tal hora y voy a confiar en que tú estás ahí. Miren, hay una cosa que es muy cierta y se las digo en general a todos y seguramente ustedes han conocido cuando estudiaron en el colegio personas así. Mm, cuando esas niñas que no les dieron permiso, a mí no me dan permiso de todo eso, pero es que la diferencia de edad que yo tengo con mi hermana es de 16 años, es mucho mi tiempo de edad con respecto a ella. Entonces, pues digamos que los tiempos han cambiado y ella y yo somos de otra generación. Entonces no me daban esos permisos, pero ya cuando estaba en la universidad me daban otro tipo de permisos. Lo que pasa es que en esta etapa de la vida de ella, cuando estaba en colegio, sí le daban como esos permisos. Ella ahorita está en la universidad y puede, el novio se puede quedar en la casa y no hay problema. A mí no me tocó eso porque las normas eran muy diferentes, la moral era distinta, las cosas iban a otro punto, pero en ciertas cosas sí, digamos que mis papás me dieron permisos de ir a un concierto, ya más grande en la universidad me daban permiso de ir a una fiesta y yo ya podía irme y regresar a la casa y ellos confiaban en si yo lo hacía o no lo hacía. En la medida en que uno tenga demasiadas prohibiciones con los hijos y no los deje tomar decisiones, los hijos se vuelven alcohólicos, drogadictos, eh, incurren en situaciones bien difíciles, pueden quedar prontamente en embarazo porque no hay ese nivel de confianza. Es lo que les decía el ejemplo de, si yo les digo en este momento, pónganse de pie y van a dar un paso despacio y cuando ya llega el punto y yo les digo, a ver, ya, y luego, no, no, esperen, no, todavía no, usted se queda desequilibrado y usted no sabe qué hacer. Y ahí es cuando entran los amigos a decir, venga, haga así, venga, eso no cuente nada, diga mentiras, eso no pasa nada aquí y allá. Entonces, se los digo para los que tienen hijos, seguramente muchos de ustedes también lo han vivido y sus papás no saben ni quiénes son ustedes porque ocultan muchas cosas, porque seguramente los límites de su hogar son rígidos, son duros, no les permiten ser ustedes y es difícil y ustedes a veces se sienten ahogados y han hecho cosas, inclusive puede ser que aquí no sepamos de alguien, pero habrá alguien que tal vez sea alcohólico, habrá alguien que consuma sustancias psicoactivas, habrá alguien que se envíe fotos con no solo con su pareja, sino con otras personas desnudo, habrá personas, o sea, hay personas de personas y lo que les digo es, el mundo no nos debería juzgar tan duro porque nosotros somos eso, víctimas de víctimas, pero cuando llegamos al momento de la adultez y es ahí, cuando yo les digo más o menos promedio 19, 20 años, tomen buenas decisiones y si ustedes sienten que les falta algo, pidan ayuda. ¿Sí? No, no me siento bien. Quizás un tercero, otra persona, un profesor suyo, la persona de bienestar del instituto, una persona que tenga experiencia y que sea una persona con más poder de decisión, como con más experiencia, pueda orientarlos y ayudarles. Y entonces ustedes tomen mejores decisiones. Y los que son papás, pues aquí estamos en la lucha, porque yo también soy mamá y también soy mamá y papá, porque mi pareja alguna vez tomó otras decisiones y ya no vive ni vive en la ciudad ni nada de eso. Eh, pero bueno, pues eso también le deja una serie de unos aprendizajes. Así el papá esté pendiente y diga, yo llamo a mi hijo, yo le doy, yo no sé qué. Eso no es lo mismo que cuando una persona está viviendo con esa persona. Entonces, tomen buenas decisiones, quiéranse mucho, aprendan a quererse. Este proceso, yo les voy a dar algunos tips que tienen que ver con eso para quererse realmente, porque uno no entiende bien ese tema de la autoestima. Y bueno, la clase se nos alargó 1 hora, les cuento, es la 1 de la tarde.
Tenemos 20 participantes, solamente 2 personas seguramente se les cortó el internet o algo así, pero veo que esta clase es de pronto muy productiva para ustedes y los puede descargar de muchas cosas. Si me quieren escribir internamente lo que les digo, tengo estas dudas, no sé esto, me gustaría que hable de esto, lo pueden hacer con toda tranquilidad. Mañana nos vemos a las 8. Voy a tratar de estar como hoy, que estuve faltando 10 minutos y muchas personas estaban de primeritas ahí esperando y con eso iniciamos. Ya tengo un mejor control de esto, ya sé cómo crear mi clase, ya admito a las personas sin que me estén diciendo, ya me doy cuenta. Bueno, no es lo mismo fritar el huevo el primer día que el quinto. Que tengan una feliz tarde, se les ama, se les quiere y Dios los bendiga. Muchas gracias, doctora. Que Dios la bendiga. Un feliz día. Gracias, Doc. Muchas gracias, doctora. Gracias. Con todo gusto, que estén bien, que almuercen rico.